Luis Althusser. Biografía. Nací en Argelia, Francia, el 16 de octubre de 1918 y morí el 26 de octubre de 1990. Fui un filósofo marxista, fui considerado estructuralista. Estudié en la Escuela Normal Superior de Francia, donde me convertí en profesor de filosofía. Me sentía muy identificado con el cristianismo en mi juventud. Participé en la Segunda Guerra Mundial, en donde me hicieron prisioneros por el ejército alemán. En 1947 fui diagnosticado con desequilibrio mental y me internaron en un hospital psiquiátrico. Durante todo el resto de mi vida sufrí de problemas psiquiátricos. En 1980 estrangulé a mi mujer, fui procesado, pero el juez lo declaró como un acto de locura. Ideología. Mi línea de trabajo más conocida tiene que ver con la ideología. Para mí la ideología es aristotélica, pues al igual que el inconsciente feudalismo es eterna, es decir, siempre habrá una ideología. Filosofía. Uno de mis trabajos es Volumen Colectivo, para leer El Capital, el cual consiste en un intenso trabajo de relectura en clave estructuralista. Una tesis para toda mi filosofía podría ser que la historia en un proceso sin sujeto ni fines, cuyo motor son las fuerzas productivas. Para mí todos somos sujetos y, en calidad de esto, marionetas de la historia. De lo contrario que otros piensan, la filosofía siempre viene después de la ciencia. Esto quiere decir que rechazo que la filosofía haya sido la ciencia madre de todas las ciencias. Más bien la filosofía es la hija de todas las ciencias. Algunas de mis obras fueron La Revolución Teórica de Marx en 1967, Sobre el trabajo teórico, dificultades y recursos en 1967, Montesquieu, La política y la historia de Barcelona en 1968, Para leer El Capital en 1969 y Lenin y la filosofía en México en 1970. Frases. ¿Cómo se asegura la reproducción de la fuerza del trabajo? El medio material para que se reproduzca. El salario. El salario figura en la contabilidad de la empresa, pero no como condición de la reproducción material de la fuerza de trabajo, sino como capital mano de obra. La teología no tiene historia, lo cual no quiere decir en absoluto que no tenga historia. Al contrario, puesto que no más que el polido, reflejo vacío e invertido de la historia real, sino que tiene historia propia. La ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales existentes. Toda ideología interpreta a los individuos concretos como sujetos concretos, por el funcionamiento de la categoría del sujeto.